Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Abran sus Biblias en el capítulo 13 de Marcos. Después de una breve pausa, retomaremos la cuarta parte de este discurso de los olivos, la cuarta y última parte. Por la gracia de Dios terminaremos este capítulo. Esta mañana estaremos en los versículos del capítulo 13 de Marcos, del 28 al 57. Y dice así la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esta es la palabra del Señor, amados hermanos. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias por la revelación que tú nos has dado en tu Escritura, por la verdad, Señor, que ahora conocemos solo por los méritos de aquel que murió en la cruz, tu Hijo Jesucristo. Señor mío, después de estar en este capítulo 13, Padre Santo, que nos quede claro que la intención con la cual tú has inspirado esta porción de la Escritura es despertarnos, Señor, es que velemos, es que estemos a la espera, vigilantes, atentos, listos. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, y ayúdanos a ser esos siervos vigilantes, estar despiertos en la oscuridad de la noche. Padre, que por tu Espíritu Santo tengamos esa fuerza. Sabemos que en nosotros es imposible, pero para ti todo es posible, Señor. Señor, guíanos a la verdad por tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ver, Señor mío, tu corazón compasivo en esta advertencia y exhortación que nos haces, Padre, y que despertemos. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Lo que vemos aquí en estos versículos, amados hermanos, es la manera en que Jesús concluye la enseñanza que le da a esos estudiantes suyos. Recuerden que estamos en el capítulo 13, un extraordinario capítulo 13, conocido como el discurso de los olivos. Y a manera de recordatorio quisiera que vayamos un poquito sobre lo que hemos estudiado ya en este capítulo 13. Recordemos que es martes. Es el martes de la semana de la crucifixión. Y yo sé que hemos estado prácticamente alrededor de 2 meses en ese día martes, el martes de las preguntas, el martes del discurso de los olivos. Y sabemos que esto ocurrió en ese día, aunque para nosotros ir poquito a poco sobre los versículos nos ha llevado bastante tiempo. Estamos a 72 horas de que Jesús suba a la cruz y dé su vida para rescatar a su pueblo. Jesús va saliendo del templo de Jerusalén en ese día martes, y mientras que sus discípulos están asombrados por los edificios que ellos miran, Jesús les dice que todo eso será destruido, que no quedará piedra sobre piedra. Ellos llegan después al monte de los olivos, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, dice la Escritura, le preguntan aparte: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida
y del fin del siglo? Esa es la pregunta sobre la cual Jesús ha estado respondiendo, y son todos los versículos de las últimas 3 predicaciones que hemos visto en este capítulo 13. Recordemos también, hermanos míos, que los discípulos conectan la idea de la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión judía, en el entendimiento de las cosas, según la cosmovisión judía, es imposible que el mundo continúe si el templo no está, si el templo será destruido. Y la razón es que ellos consideran ese templo como el lugar donde está la presencia de Dios. ¿Cómo pudiera continuar el mundo sin la presencia de Dios? Para ellos es imposible imaginar esto. Jesús entonces responde primero con respecto a la destrucción del templo, lo que hemos estudiado ya en los versículos 5 a 23. Que ellos tenían que estar alertas y pendientes porque iban a acontecer una serie de eventos que tenían que prepararlos para huir de ahí. En segundo lugar, respecto a su segunda venida, el Señor contesta en los versículos 24 a 27. Eso lo hemos visto ya también, y vemos que habrán diferentes cosas que ocurrirán antes de la gran venida, la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Jesús cerrará esta enseñanza particular a sus 4 discípulos que le preguntaron aparte, y lo hará recapitulando lo que ha dicho. Es decir, haciendo un resumen para dejar bien en claro la exhortación que Él les hace. A saber, son 2 cosas. La primera, que debían huir de Jerusalén cuando vieran rodeada Jerusalén por los ejércitos, y esto iba a acontecer en una generación. Y segundo, que nadie sabe el día y la hora del regreso de Cristo, por lo que hay que vivir alertas, hay que vivir vigilantes. Este pasaje, hermanos míos, lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte, los versículos 28 a 31, tienen que ver con ese resumen que Jesús hace y que se refiere a la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. La segunda parte estará en los versículos 32 a 37, y eso tiene que ver de nuevo con la segunda venida de Jesús. Cada una de estas partes, hermanos míos, lo vamos a ver mencionando 2 puntos en cada una. Veremos primero, en la primera parte, versículos del 28 al 31, la parábola que dice Jesús y la promesa que da Jesús. Mientras que en la segunda parte estaremos viendo la prescripción que da Jesús y la perspectiva que da Jesús. Así que empecemos, hermanos míos, en los versículos 28 a 30 con el punto número 1 de esta mañana, la parábola. Dice Jesús en el versículo 28, de la higuera aprended la parábola. Aquí Jesús, hermanos míos, está usando el ejemplo de un árbol. La higuera es un árbol muy común en Israel, y algo con lo que los discípulos están extremadamente familiarizados. De hecho, en Lucas 21, que recuerden, Lucas 21 es el pasaje paralelo, versículo 29 leemos, mirad la higuera y todos los árboles. Aquí Jesús está usando este conocimiento popular que tiene la gente de esa época. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice en el contexto que la higuera va a representar aquellos acontecimientos de los que Jesús ha hablado hasta ahora en referencia a la destrucción de Jerusalén y de su templo. Dice el versículo, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que es el verano. Sabéis que el verano está cerca. Todo hombre en el tiempo de Jesús, hermano mío, sabía esto, porque se vive en una sociedad agrícola. Es en la primavera que la savia fluye a través de las ramas del árbol, la hace florecer, le hace crecer las hojas, y después de esto, ¿qué sigue? Después de la primavera, ¿qué es lo que sigue? Pues después de la primavera viene el verano. Esto es lo que quiere que los discípulos estén aprendiendo, estén entendiendo. Así como en la primavera acontecen ciertas cosas con un árbol, así también ciertas cosas acontecerán antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Después de que esto ocurra en primavera, sabemos que es innegable. Lo que sigue después es el verano. Asimismo, cuando vean estas cosas, dice Jesús, es innegable, viene la destrucción del templo.
Esta es la parábola que dice Jesús. Ahora miren, hermanos míos, cómo Jesús le da aplicación directa de esta parábola a la vida de sus discípulos. Versículo 29 dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas. ¿De qué cosas habla Jesús, mis hermanos? Lo que hemos visto ya en los versículos, en este capítulo 13, desde el 5 hasta el 23. Por eso le dije que Jesús está haciendo una recapitulación. Jesús está haciendo un resumen, una sinopsis, para que los discípulos tengan bien claro lo que va a acontecer. Esto es a lo que se refiere a estas cosas como la abominación desoladora, Jerusalén rodeada por ejércitos, el imperio romano con sus generales aproximándose al templo para atacarlo, falsos cristos, falsos profetas. Y recordemos también, hermanos míos, que estos eventos serán precedidos por guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, hambres, alborotos. Ahora, ¿cómo sabemos, mis hermanos, que Jesús se está refiriendo a esos acontecimientos? Hermanos, porque el versículo dice: así también vosotros. ¿Refiriéndose a quién? A los discípulos que tenía él ahí enfrente. A Pedro, a Jacobo, a Juan y a Andrés. Así también vosotros 4. ¿Qué dice? Cuando veáis. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos a los que Jesús está hablando y tiene al frente verán estas cosas. A ellos les está diciendo: cuando vosotros vean estas cosas. Entonces, hermanos míos, en el versículo 30 además, vemos que Jesús reitera que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando Jesús a sus discípulos, a los 4 que tiene enfrente, literalmente a esos 4 de manera particular. A ellos les dice: ustedes verán estas cosas. Esta generación no va a pasar. Recuerda, una generación 40 años. No va a pasar sin que vea estas cosas. Jesús vuelve a conectar con la primera parte de lo que nosotros predicamos, hermanos míos, y aprendimos en esos versículos del 5 hasta el 27, hasta el 23. A eso lo está conectando de nuevo Jesús. Jesús está concluyendo el discurso de los olivos con lo que podríamos llamar hoy en día ese resumen final, esa conclusión, esa síntesis para que los discípulos tengan bien claro. Es como que Jesús está diciendo: muchachos, entonces estamos claros, primero, y va a hablar de la destrucción del templo. Van a ver estas cosas, estén pendientes, no pasará esta generación, pónganse pilas. Segundo, después Jesús va a empezar a hablar de su segunda venida y vamos a llegar ahí en un momento. Jesús les ha hablado ya de la destrucción del templo y de Jerusalén. En esos versículos del 5 al 23 es la parte más extensa y la razón es que ese es el foco de su enseñanza. Recuerde siempre esto: cuando usted esté hablando de estos versículos, mucha gente quiere poner su atención en los eventos futuros, quiere poner su atención en eventos proféticos de qué va a pasar. No fue la intención del pasaje, porque Jesús, si hubiera tenido la intención de hablar de esas cosas, no habría preguntado a sus discípulos con respecto, no había redirigido a sus discípulos con respecto a la destrucción del templo. El asunto de lo que ocurrirá en el futuro, en la segunda venida de Cristo, fue algo que los discípulos trajeron a colación. Pero Jesús, el foco de enseñanza que tiene es primariamente con la intención de prevenir a sus discípulos de la destrucción del templo y de Jerusalén. Recuerden que les preguntó Jesús a ellos: ¿ven estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Fueron los discípulos que dijeron: entonces si se destruye el templo, si ya no está Jerusalén, el mundo se acaba. Entonces, si el mundo se acaba, es que Jesús viene de nuevo. Y ellos meten esa pregunta. Así que, hermanos míos, Jesús ya les ha hablado de ambas cosas, de la destrucción del templo y también de la de la segunda venida, y concluye reiterando esto en esta parte de este pasaje. Esto nos lleva al punto número 2. También les hace una promesa Jesús. No solo les dice: escuchen esta parábola, que fue el punto número 1, la parábola. Escuchen esta parábola. Sino que para confirmar, para decirles: les estoy diciendo la verdad, también les hace una promesa en el versículo 31. Dice el versículo 31: el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Recuerden que es difícil para los discípulos creer que ese templo gigantesco y hermoso, majestuoso, y todo Jerusalén va a ser destruido. Para ellos es algo imposible de captar, de entender, de creer. Y Jesús hace esta promesa: el cielo y la tierra pasarán. Es como decir: muchachos, créanme lo que les estoy diciendo. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Esto sirve a los discípulos, hermanos, como una roca sólida, inconmovible, en la que pueden confiar absolutamente. Esta es una afirmación que únicamente puede escucharse de alguien, de la boca del Dios Todopoderoso. Nadie más, hermanos míos, puede decir lo que Jesús dijo aquí. Ningún ser humano, ningún rey, ningún presidente, ningún poderoso en la tierra puede decir: mis palabras no pasarán. Solo el Dios Todopoderoso. Solo Jesús es capaz de hablar así a sus discípulos y decirles: mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra un día ya no estarán, pero mis palabras continuarán. Esto es una afirmación, hermanos míos, de la permanencia eterna de las palabras de Jesús. Esto nos deja saber que lo que Dios ha planeado con el mundo para la historia humana es el plan A de Jesucristo. Y no hay plan B. No hay manera de que Jesús diga: ¿y ahora qué hago? Yo tenía un plan, yo había pensado en hacer alguna cosa, pero no me está saliendo. Es imposible. Lo que Jesús ha dicho se cumplirá al pie de la letra. Todo lo ha establecido desde antes de la fundación del mundo, hermanos míos, y lo que Jesús ha dicho, nadie puede alterarlo, nadie puede modificarlo, nadie puede cambiarlo, nadie puede estorbarlo, y nadie puede ni siquiera retrasarlo un segundo. Todo lo que Jesús ha dicho se cumplirá. Nada ha salido del control de nuestro Cristo. Dios nunca ha fracasado y nunca fracasará. No hay quien Él pueda llamar: ese hombre es fuerte. Nadie, absolutamente nadie. Entonces debemos tener algo por seguro, mis hermanos: que el cielo y la tierra, así como los conocemos hoy, si usted sale hoy y mira el cielo, si usted ve la tierra, eso un día ya no estará. Eso un día cambiará, ya no seguirá igual. Pero aun cuando todo eso pase y cuando todo eso cambie, las palabras de Jesús estarán siempre ahí, sosteniendo la creación. El cielo y la tierra son temporales y serán consumidos por completo, como hemos visto ya en 2 de Pedro, capítulo 3. Todo va a colapsar, todo se fundirá en fuego, todo será consumido. Pero, hermanos míos, nos dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13: pero nosotros esperamos según sus promesas. Esas promesas que son seguras, hermanos. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Eso es lo que nosotros esperamos. Esa es la promesa que Jesús ha dado y esa es la promesa en la que nos aferramos. Su palabra no es temporal, su palabra es eterna porque Dios es eterno. Lo que Dios promete, Dios lo cumple porque Él es veraz. Dios dijo, Dios habló y no lo cumplirá. El Señor ha dicho y no lo hará acontecer. ¿Acaso es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta? No, mis hermanos, lo que el Señor ha dicho, puede usted marcarlo en su Biblia. Esto acontecerá exactamente como ahí está escrito. A Dios no le hace falta poder para cumplir lo que Él ha hablado. La palabra de Jesús no puede pasar porque cuando Él da su palabra, su honor está en juego. Esto se entendía muy bien hace muchos años. Hace 5 o 6 décadas, un hombre entendía que cuando daba su palabra, su honor estaba en juego. Tristemente, hermanos míos, para nuestra vergüenza, debemos admitirlo, hemos perdido ese sentido del honor, ese sentido de dar nuestra palabra. Pero Dios no cambia, Dios es inmutable. Él ha hablado, su honor está en juego. 2 cosas, hermanos míos, representan la esencia de la naturaleza, del honor de la persona de Dios.
Primero, su nombre, que es sobre todo nombre. Y segundo, su palabra. Vea qué es lo que dice, o escúcheme mientras le leo, Salmo 138, versículo 2. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hermanos míos, debemos entender que el nombre de Cristo, el nombre de nuestro Dios, es sobre todo nombre. Y al mismo nivel, Él ha engrandecido su palabra. Al mismo nivel que su nombre está la Biblia, lo que está escrito en las páginas del libro de Dios que usted tiene en sus manos. No tiene cualquier libro en sus manos. Es la palabra inspirada, inerrante, infalible, autoritativa y toda suficiente. La santa palabra de Dios, al mismo nivel que su propio nombre. Para que la palabra de Dios falle, Dios tendría que fallar. Y eso no va a ocurrir. Para que su palabra no se cumpla, mis hermanos, Dios tendría que dejar de ser Dios. Y eso nunca va a pasar. Dios y su palabra han coexistido simultáneamente desde la eternidad pasada y así será hasta la eternidad futura. En Juan capítulo 1, versículo 1 leemos, en el principio era el verbo. Y esa palabra verbo, la misma Reina Valera, pero en la traducción 2015 dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 ahí mismo, en el primer capítulo de Juan, dice, y aquella palabra, aquel verbo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos, hermanos míos, tenían que confiar, tenían que creer y actuar de acuerdo a las palabras de Jesús si querían salvar sus vidas de la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén. Lo mismo que nosotros hoy. Debemos confiar, debemos creer y debemos actuar. Debemos actuar sobre todo, actuar de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos ha dicho. Debemos recordar, hermanos míos, la eternalidad y la inmutabilidad y el poder de la palabra de Dios. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25, Pedro escribe, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Hermano mío, ¿estamos entendiendo esto? Está usando Pedro aquí un ejemplo, una analogía. Que todos nosotros, lo que somos y toda la gloria que uno pueda buscar en este mundo como hombres que somos, como seres humanos, es como hierba. ¿Usted piensa siquiera en la hierba? Yo no. De pronto, cuando hay que cortarla, ¿verdad? De pronto cuando alguien le dice, hey, no camines sobre la hierba. Pero ¿qué valor tiene la hierba? Mismo Pedro dice, se seca. Y aún si diera una flor hermosa, esa es la gloria del hombre. Qué hermosa es esa flor. Sí, pero se seca y se cae. No tiene ningún valor después de todo, más que en ese momento quizá que uno la admira. Y sí, debemos admirar la creación de Dios y fascinarnos y deleitarnos en ella. Pero lo que está diciendo Pedro es que así es la vida del hombre. Por muy hermosa que pueda ser, se va a secar, se va a marchitar y se va a caer. Y aquí hace un contraste en el versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Si usted cree que esa creación de Dios tan maravillosa como una flor que da y uno la puede apreciar, es bella. Dice, hey, y la palabra de Dios mucho más, y no solo eso, que es eterna, permanece para siempre. Y además, dice Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué privilegio tan grande, hermanos míos, que nosotros hemos sido receptores de la palabra de Dios, de esa hermosa palabra eterna,
que permanece para siempre, más hermosa que cualquier gloria que el hombre pueda buscar u obtener en este mundo, que ha sido anunciada por el Evangelio. Y lo que está haciendo aquí Pedro, hermanos míos, es citar Isaías 46 al 9. Isaías 40, versículos del 6 al 9. De ahí lo tomó Pedro. Él no está inventando nada. Esto es algo que el Señor ya había hablado. Mismo Isaías, pero ahora en el capítulo 55, versículos 10 a 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. De nuevo, el autor bíblico está usando un ejemplo de qué es lo que pasa cuando viene la lluvia. La lluvia hace producir la semilla que ha caído en la tierra, y eso es de beneficio, de bendición al hombre. ¿Y qué dice? Hace esa comparación y dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello que la envié. Hermanos míos, la palabra de Dios es invencible, la palabra de Dios es incontenible, la palabra de Dios es irresistible, es triunfante, es suprema, es soberana. Le gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste, la crea quien la crea, no la quiera creer quien no la quiera creer, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Puede la incredulidad del hombre anular la fidelidad de Dios? Pregunta Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Él mismo contesta: de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Qué impresionante, hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que si un hombre se levanta y dice: no, la Biblia está mal, le voy a explicar por qué. Uno se ríe. Por mucho que quiera ese hombre explicar, darle vueltas al asunto, es que ustedes no están considerando aquí y allá. Dice el Señor: mentiroso. Sea Dios veraz. Él es el veraz. Él es la verdad. Recuerda que dijo Jesucristo: yo soy el camino y la verdad. La verdad no es un concepto, no es una idea, ni siquiera es una realidad que uno pueda observar. Es una persona. La verdad tiene nombre, se llama Jesucristo. Y cuando un hombre quiere pararse delante de Jesús a decirle: no, estás mal, dice el Señor: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es la palabra de Dios, hermanos míos, en la que tenemos que confiar. Esta es la palabra de Dios que les está haciendo Jesús a sus discípulos ver y decir: pueden confiar en lo que les digo completamente. Mientras Jesús habla a sus discípulos para que estén alertas de lo que acontecería, también les deja claro que en lo único que pueden confiar es en su palabra. Que pueden confiar completa y plenamente en su palabra. Esta es la doctrina conocida como la sola Escritura. Solo la Escritura es veraz. Nada más. Solo la inspirada, infalible, inerrante, autoritativa palabra de Dios. Y toda suficiente. Se puede uno confiar. Uno puede poner completa confianza en lo que la Biblia dice. ¿Puede usted, hermano mío, hermana mía, tener total certeza de esto? Cada profecía escrita será consumada. Cada promesa dada será cumplida. Cada juicio pronunciado será ejecutado. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice Jesús, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Por qué dice Reina Valera ni una jota? Porque los traductores de la Reina Valera hacen la equivalencia de la jota a las letras del alfabeto hebreo. En el hebreo la jota es una yod, así se llama esa letra en hebreo. ¿Y usted sabe de qué tamaño es la letra yod? Es como lo que hoy conocemos como un apóstrofe, es una cosita que se le pone a un lado. El punto que está haciendo Jesús aquí es: ni la cosa más pequeña que está escrita, ni eso pasará. Hasta esa tilde, hasta esa apóstrofe, hasta esa jota, hasta esa yod que es tan pequeñita, permanecerá por sobre toda la creación si toda la creación es consumida.
pero no las palabras del Señor. Esto es lo que Jesús ha prometido, mis hermanos, por lo cual podemos estar seguros y confiados de que así será. Y la pregunta para nosotros, hermanos, usted sabe que siempre tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que le sostiene a usted en medio de la aflicción? ¿Dónde usted busca su consuelo? ¿Dónde usted busca su seguridad? ¿Dónde usted busca su calma, su paz? ¿Dónde usted está buscando solidez y protección? ¿En este mundo? ¿En las cosas del mundo? ¿En un consejo de alguien del mundo? ¿De dónde usted está tomando lo que trae paz y tranquilidad, seguridad a su alma para su destino eterno? Porque esto ni siquiera se trata, hermanos míos, de algo temporal, sino de nuestro destino eterno. La respuesta debe ser para el cristiano la palabra de Dios. En la palabra de Dios, lo que Él ha dicho, eso es. Esto, hermanos míos, como dije, es la primera parte de esa sinopsis que hace Jesús. Hemos visto esa parábola que dice Jesús y esta promesa que Jesús les hace. Ahora Jesús va a moverse a hablar en ese resumen final de la conclusión de este discurso de los olivos, a retomar el tema de su segunda venida. Y nos lleva al punto número 3 en esta mañana, la prescripción. Jesús va a dar una prescripción. Versículos 32 y 33. Esta sección comienza de la siguiente manera: pero de aquel día y de la hora. ¿Se da cuenta inmediatamente cómo Jesús está cambiando el tema? Dice, pero de aquel día y de la hora. Es la misma expresión básicamente de lo que aparece en el versículo 24 de este capítulo. Pero en aquellos días, entonces Jesús vuelve a retomar, después de haber hablado con los discípulos, que deben confiar en su palabra. Esta generación no pasará antes de ver la destrucción del templo. Ahora, muchachos, vamos a hablar de nuevo. Quiero dejarles claro con lo de mi segunda venida. Pero de aquel día y la hora. ¿Y qué dice Jesús? Nadie sabe. Muchachos, esta generación no pasa antes de la destrucción del templo. Pero de mi segunda venida, eso nadie lo sabe. Eso nadie lo sabe. Así, hermano mío, que si usted escucha decir a alguien, yo sé cuándo vuelve Cristo, hermanos, tenga usted por seguro que ese tal es un mentiroso o un loco o un engañado. ¿Qué parte de nadie sabe no entiende esta gente? Qué difícil es entender eso. Nadie sabe. Pero a lo largo de la historia cristiana han surgido sectas, y tristemente muchas de esas sectas han surgido porque ellos empiezan a calcular cuándo viene Cristo. Y empieza a asegurar a sus seguidores, yo sé, aquel engañador dice, yo sé cuándo vuelve Cristo. Y empieza a arrastrar gente a formar una secta. Y en esa secta, ¿qué es lo que sucede? Pues que llega la fecha en que aquel engañador dijo que Cristo regresa y no regresa. Lógico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué no regresó? Mira, creo que calculé mal, no, fíjate que esto en realidad... Y empiezan a darle vueltas al asunto. No, en realidad Cristo sí regresó, pero yo he mencionado esto antes porque es triste que en muchas sectas parece que es exactamente la misma enseñanza, no importa qué secta sea. No, realmente sí vino, pero vino de manera espiritual. Sí vino, pero vino a los corazones de los que nosotros estamos aquí. No, hermanos, mentira, es lo que es. Es una mentira, nadie sabe. Es que se me apareció un ángel y me lo dijo. Jesús ya había prevenido eso antes, porque dijo, ni aún los ángeles, ni siquiera ellos, ni esos ángeles, esos seres que están alrededor del trono y están alabando al Señor y lo tienen ahí enfrente. Y dice la Escritura en Isaías capítulo 6 que con 2 pares de alas se cubren los rostros, con 2 pares de alas se cubren los pies y con otro par de alas vuelan alrededor del trono y dicen santo, santo, santo. Uno a otros da voces diciendo, da gritos diciendo que santo es el Señor. Ni ellos saben.
Y aún más, dice Jesús, ni el Hijo sabe. Jesús les está diciendo, muchachos, ni siquiera insistan en ese tema. No me van a convencer de decirles. Y aun si ustedes me quisieran convencer y pudieran convencerme, yo no lo sé. Así que dejen ese tema por ahí. Ni yo lo sé, dice Jesús. Entonces si alguien dice, yo sé cuándo regresa Cristo, lo que ese hombre o esa mujer afirma, yo sé más que Cristo. Yo sé más que Jesús. Blasfemia, hermanos míos. Eso es una tremenda blasfemia. Ni Jesús sabe. Ahora, algunos también a lo largo de la historia han querido usar este versículo, estas palabras de Jesús que dice, ni el Hijo, solo el Padre, para atacar la divinidad de Jesús. Y dicen, no que Jesús es Dios, no que Dios todo lo sabe. Y entonces, ¿cómo es que Jesús no sabe esto? Hermanos míos, quienes así argumentan es porque desconocen, ignoran o niegan la doble naturaleza de Cristo. Esa doble naturaleza de Cristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de manera simultánea. Dios y hombre a la vez. Es en todo sentido Dios y en todo sentido hombre, igual a nosotros, en semejanza a nosotros, pero sin pecado. Jesús en su encarnación se hizo un hombre, hermanos míos, como cualquiera de nosotros aquí. Es increíble pensar en esto. En diferentes pasajes de la Escritura nosotros vemos que a veces intentaban identificar a Jesús y sus enemigos no sabían quién era. No había algo que lo distinguiera del resto. Era un hombre como cualquier otro hombre. Podríamos decir común y corriente en cuanto a su aspecto. Obviamente es el Hijo de Dios. No era cualquier hombre. Pero en su semejanza a nosotros no había distinción. Por eso es que Judas tuvo que acercarse y darle un beso para señalarle a sus captores quién era. Porque no era que llegaban estos hombres y decían, no, claramente sabemos de entre esos hombres, ese debe ser Jesús, míralo, es diferente, es más alto. No, era un hombre como cualquiera de nosotros, un ser humano como cualquiera de nosotros. La diferencia es que es sin pecado. Esto, hermanos míos, es conocido en la doctrina bíblica, como la unión hipostática de Cristo. Una palabra rara, pero debemos acostumbrarnos a esos términos. Unión hipostática. ¿Y qué significa esto? Que el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros voluntariamente. Nadie obligó a Jesús a encarnar como un hombre, voluntariamente lo hizo. Esa encarnación, la encarnación del Hijo, es conocida como la humillación de Cristo. ¿Y por qué? Porque el Hijo, Jesucristo, verdadero Dios, de nuevo, voluntariamente encarnó y como hombre, hago el énfasis, como hombre asumió las limitaciones humanas que son propias de los seres terrenales. El Hijo en su encarnación eligió, énfasis nuevamente, como hombre, no siempre ejercer sus capacidades divinas y limitarse a las capacidades de un ser humano, pero sin pecado. Y esto lo hacía tener una perfecta dependencia a su Padre y andar en el poder del Espíritu Santo. Soberanamente, como hombre, de nuevo el énfasis, Jesús no sabe el día y la hora. Como hombre, Él no lo sabe. Él voluntariamente decidió encarnar y como hombre estar limitado como cualquiera de nosotros. Dios es omnipresente, es decir, Él está en todo lugar, en todo tiempo. Sí, pero Jesús encarnado como hombre, ¿estaba en todo lugar, en todo tiempo? No, tenía que caminar, tenía que desplazarse. Y se cansaba como hombre. ¿No? ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Y Jesús se cansaba? Sí. ¿Y cómo? Como hombre. Él voluntariamente, de nuevo, decidió no hacer uso de su divinidad para vivir como hombre. Y en esa condición de humillación, Él no sabe el día y la hora. Él no sabe el día y la hora. Ahora, hermanos míos, tenemos que entender que Jesús murió
resucitó y ascendió al cielo. Y ahora Él ha retomado su completa divinidad. Jesús sabe cuándo vuelve. Ahora, hoy, en el trono sentado, Él sabe cuándo vuelve. Pero mientras estuvo como hombre, le dijo a sus discípulos: muchachos, no vayan a insistir en este tema, ni se preocupen de eso, ni yo sé. El punto de Jesús, recuerde, es este. No que andemos viendo qué va a pasar cuando Jesús vuelva, cómo va a ser. Él nos dejó una revelación que podemos entender hasta el punto en que Él quiso. Pero no es el punto es qué es lo que debemos hacer mientras Él vuelve. Eso es lo que quiere hablar Jesús. ¿Por qué y para qué está diciendo Jesús esto? Es decir, ¿cuál es la razón y cuál es el propósito? Lo vemos en el versículo 33. En el versículo 33 vemos: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. De nuevo, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hermanos míos, es una bendición que no sepamos cuándo venga Jesús. Porque entonces el Señor utiliza eso para decir: deben velar, deben estar alertas, deben orar, deben estar vigilantes. ¿Saben por qué? Porque no saben cuándo. Si supieran cuándo, quizá no harían nada entonces. Y dicen: no, cuando llegue la hora me pongo las pilas. No, hermanos míos, no es así. La razón por la cual Jesús dice que debemos mirad, velad y orad es porque tú no sabes cuándo. ¿Y qué debes hacer entonces? Mantenerte mirando, velando y orando. No sabes cuándo va a llegar. No sabes cuándo va a llegar. Esta es, hermanos míos, la prescripción. Este es el punto número 3, recuerde. La prescripción de Jesús a sus discípulos. La prescripción de Jesús también a nosotros hoy, porque después veremos al final que dice: lo que digo a vosotros, a todos lo digo. Esto es diferente, ya no está hablando exclusivamente a los 4 en una cosa particular que va a acontecer en su tiempo y en su generación, sino dice Él: a todos lo digo. Y todos en ese texto significa todos. Usted y yo aquí sentados hoy también. A todos lo digo. Este es el mandato, esta es la orden, esta es la instrucción, este es el edicto del rey a sus siervos. Este versículo, hermanos míos, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, debe entenderse así: estén alerta, tengan cuidado, presten atención, estén vigilantes, estén listos, estén atentos, estén preparados, estén como centinelas haciendo guardia, vigilando en medio de la noche en oración, porque ustedes no saben cuándo viene su Señor. Tienen que despertar y vigilar, estar alertas, los ojos abiertos. Note eso, la idea aquí, hermanos míos, es: no puede estar durmiendo. Usted no puede vivir durmiendo. Tiene que despertar, despierte. Esa es la advertencia que da Jesús, esa es la prescripción que da Jesús. Esa es la orden que da Jesús. Tiene usted que despertar. Que el ladrón se le está metiendo a la casa y usted no está haciendo nada, está roncando. Despierte, haga algo. Eso es lo que está diciendo Jesús, hermanos. Esa es la prescripción para nosotros, para todos nosotros. ¿Qué espera? Que el ladrón, después de saquear su casa, vaya y lo apuñale mientras duerme, asesine a su familia. Jesús le dice: despierte, despierte, mirad. Esto es, abra los ojos. ¿Cómo puede uno mirar si tiene los ojos cerrados? Dice el Señor: mirad, vean, abran los ojos, velad. ¿Qué es velar? En medio de la noche, estar despierto, vigilando. Esto es lo que está diciendo Jesús. Tiene usted que estar despierto, tiene usted que vigilar. Si tiene que vigilar, hermano mío, es porque algo peligroso puede acontecer. Y usted no sabe cuándo eso puede acontecer, por lo tanto, usted vigila. Usted vigila. Orad. ¿Qué es esto? Mantenerse en dependencia al Señor. Mantenerse en comunión con Dios para que le dé la gracia y las fuerzas para que usted pueda estar despierto. Porque en sus fuerzas usted se va a dormir. Está como aquel hombre que usted quizá ha escuchado esta historia, que era el velador de una empresa
y su jefe se fue de viaje, y cuando se iba a ir de viaje, y el velador, la mañana que él iba a salir de viaje, le llama y le dice: jefe, no vaya usted a ese viaje. ¿Por qué?, le dice. Es que yo soñé que algo malo le iba a pasar. Gracias, está usted despedido, le dijo. ¿Por qué? Porque es un velador. ¿Cómo que estaba soñando? ¿Estaba durmiendo entonces? ¿No estaba haciendo su trabajo? Pues esto es lo que está diciendo Jesús. Usted tiene que velar, porque algo peligroso puede pasar y no es tiempo para estar dormido. No es tiempo para estar dormido. Hermano mío, hermana mía, no se deje enredar en los asuntos del mundo. Escúcheme bien. Tiene que usted analizar cada día qué es el centro, qué cosa está organizando su día, por qué cosa usted está haciendo los sacrificios que hace, está haciendo los esfuerzos que usted hace, cuál es el centro de ese día. Y usted no puede darse el lujo ni un solo día de que los asuntos del mundo administren y organicen su día. Porque entonces usted ese día le dijo a su Señor: Señor, hoy no quiero que tú me digas qué hacer, yo voy a poner en tu lugar otra cosa para organizar mi día. No se deje impresionar e ir tras las metas y los logros de este siglo. Cuando usted está tras de estas cosas, tiene que entender esto: usted está dormido. Usted está como un bebé siendo adormecido en la cuna del mundo. Me lo tienen durmiendo, me lo tienen soñando. Eso que usted ve, eso que el mundo le presenta, no es real, es una fantasía, es un espejismo, es un engaño. Lo están arrullando en la cuna de la mentira, y la mano que mece esa cuna es la mano del mismísimo diablo. El diablo no quiere que usted esté despierto, el diablo quiere que usted esté dormido, que usted duerma tranquilo. Que usted sueñe, que usted imagine, que en su corazón usted ame esas metas, esos propósitos, esos logros. No es real, hermanos, es una ficción, se va a acabar. Es lo que vimos en 1 Pedro. Toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Tal vez usted pueda conseguir algo, tal vez usted pueda avanzar en este mundo y tratar de lograr una gloria. No le va a servir de nada. No es real, es temporal. Hermanos míos, se lo digo hoy, se lo digo aquí y se lo digo ya. Despierte. Sea cristiano, genuino, verdadero, nacido de nuevo, siguiendo a Cristo, firme, valiente, audaz, despierto, vigilante. Tiene usted que despertar de inmediato. No espere hasta mañana. No quiero que usted se pierda el día de mañana. Hermanos míos, se lo digo porque quisiera que todos los que están aquí sentados y todos los que escuchen este mensaje, todos y cada uno de ustedes que está escuchando, hermanos míos, usted esté en el cielo un día. Que usted esté en el cielo. Usted se imagina qué triste que por la gracia y misericordia del Señor, algunos de aquí lleguemos al cielo solo porque el Señor ha sido bueno con nosotros y hemos decidido obedecerle y seguirle. Y que digamos: oye, ¿y el hermano fulano? ¿Y la hermana fulana allá en el cielo? No, pues no está. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué pasó con él? No, pues es que le llegó el día y estaba durmiendo. Lo agarraron dormitando, lo agarraron roncando. No está. Pero si estaba en la iglesia, pero si estaba sentado escuchando la predicación, pero si nos decía: yo soy cristiano. Sí, pero le llegó el tiempo y estaba dormido. Hermanos míos, que no pase esto con ninguno de nosotros. Manténgase alerta, vele, ore, porque no sabe usted cuándo será el tiempo. No sabe usted cuándo será el tiempo de la segunda venida de Cristo a esta tierra, pero tampoco sabe cuándo será el tiempo de su partida de esta tierra. Y lo he dicho ya antes, hermanos míos, no sabemos cuándo va a venir el Señor, lo dice la Escritura, no sabemos si vamos a estar vivos para esa segunda venida, probablemente sí, probablemente no, solo Dios sabe. Pero lo que estamos seguros es que
ninguno de nosotros sabe tampoco cuándo será el tiempo de nuestra partida de este mundo. Y eso sí, va a ser en esta generación. No van a pasar 100 años para que los que estamos aquí tengamos al Rey de Gloria enfrente, de manera literal, vivo, ahí, y vamos a ser llamados a dar cuentas. Hermanos míos, tenemos que estar seguros de que vivimos con los ojos abiertos, de que estamos despiertos en Cristo Jesús. Cuarto punto de esta mañana, la perspectiva. Ahora Jesús va a hablar de una perspectiva que debemos tener. Versículos del 34 al 37. En estos versículos del 34, perdón, al 37, ¿sí? ¿Estoy bien? Jesús, en esta conclusión que está dando de la enseñanza a sus discípulos, en este discurso de los olivos, también va a dar un ejemplo, va a dar una ilustración para dejar una perspectiva bien clara, un enfoque preciso de lo que deben hacer los discípulos de Jesús en tanto que Él vuelve. Esta, hermanos míos, es la perspectiva de vida cristiana. No hay otra perspectiva de vida, no hay otro modo de vivir cristianamente. Esta es la perspectiva de vida que todo cristiano debe tener. Jesús va a usar una imagen, mis hermanos, una imagen a manera de ejemplo que los discípulos puedan entender con claridad, es decir, una representación con la que ellos estén bien familiarizados. Y dice el versículo 34, es como el hombre que yéndose lejos, y la Biblia de las Américas traduce que se fue de viaje, dice la Biblia de las Américas. Es decir, que se fue lejos como en un viaje. Y vamos a parar ahí. Este hombre del que Jesús está hablando en la ilustración es el Señor Jesucristo. Y Él se va a ir lejos, se va a ir de viaje. Esto es su regreso a la gloria de su Padre en el cielo. Jesús aquí está haciéndole saber a sus discípulos que Él se irá, que Él va a morir, pero que va a resucitar, va a ascender al cielo y Él volverá a su gloria. En ese sentido, desde nuestra perspectiva, es como si Jesucristo, el Señor, se fuera lejos a un viaje. Él no está aquí hoy físicamente con nosotros, hermanos. ¿Y dónde está? Es como que se fue de viaje. Él está lejos por un momento. Pero usted no se va de viaje para nunca volver. Usted hace un viaje para volver después de un tiempo. Y eso es lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos. Es como un hombre que se va de viaje, pero va a volver. Porque es un viaje, se va lejos en un viaje. La idea aquí no es solo que Él se va y va a regresar, sino que el lugar a donde va es lejos, implicando que va a tardar, en ese sentido, humanamente hablando, que veamos que Él vuelva. Porque es un viaje largo, es un viaje lejos. Jesús deja ver esto a sus discípulos, hermanos míos, y después continúa diciendo, dejó su casa. Este hombre dejó su casa. Su casa es la comunidad de todos los creyentes. Todos los que por fe en su nombre han venido a ser ese nuevo templo de Dios, el templo de Dios vivo. Ya no es un templo de piedra, sino es un templo vivo de piedras vivas. Esta es la iglesia de Jesucristo, esta es su iglesia. Así nos lo dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Se da cuenta? Pablo también está en un viaje y quiere ir a ver a Timoteo. Quiere ir a ver a su amado hijo Timoteo, su hijo en la fe. Es discípulo suyo. Timoteo está en Éfeso pastoreando una iglesia. ¿Y qué le dice Pablo? Timoteo, yo quiero ir a verte. Yo quiero ir a verte y quiero ir a verte pronto. Versículo 15. Para que si tardo, le está escribiendo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Ahí está el énfasis. Cómo debe vivir un cristiano. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es lo que está diciendo Jesús. Este hombre dejó su casa, pero va a volver. Porque dice,
y dio autoridad a sus siervos. Esto es lo que Jesús hizo, hermanos míos, en la gran comisión. Jesús dejó comisionados a sus discípulos. Él los dejó en autoridad, los envió al mundo con autoridad. ¿Qué autoridad? Porque si usted es cristiano, usted debe entender que usted anda en una autoridad. Usted vive bajo una autoridad y vive en autoridad. ¿Pero qué autoridad es esta? La autoridad de predicar el evangelio. En otras palabras, no existe un rey humano, no existe un gobierno, ni mundial, ni internacional, ni de ninguna índole terrenal, que usted le pueda demandar, deje de predicar el evangelio. No existe. Porque vamos en la autoridad del Rey de Reyes, el creador de este mundo. Y Él nos ha dicho, id a las naciones, haced discípulos. Haced discípulos a las naciones. Eso es lo que dijo Jesús. En esa autoridad vamos, la autoridad de predicar el evangelio, la autoridad de proclamar el señorío absoluto de Cristo sobre todas las naciones, la autoridad de llamar a los hombres al arrepentimiento. Vamos, hermanos míos, en la autoridad de llamar a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta y venga a la fe en Jesús y que reciba el perdón de pecados y que reciba la vida eterna, que es solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo, solo de acuerdo a las Escrituras y solo para la gloria de Dios. Mientras Jesús no está y en tanto Él regresa, los siervos han sido puestos en autoridad para cumplir con sus funciones en la casa. Continúa el versículo y dice, en esa autoridad Jesús dice, y a cada uno su obra. No solo dio autoridad, sino también dio a cada uno su obra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos míos? Que cada siervo, cada cristiano, cada discípulo que está en la casa de la fe, que ha venido a recibir por gracia la salvación que es en Cristo Jesús, cada creyente, si usted está aquí sentado, si usted está aquí sentada, hermana mía, hermano mío, si usted es cristiano, usted tiene una tarea que ha sido asignada por el Señor mismo. Nadie está en la casa del Señor de balde. El Señor no tiene en su casa una sala de diversiones en donde usted pueda ir nada más a relajarse, a prender la tele y a ver Netflix. El Señor no tiene eso en su casa. Dio autoridad y con esa autoridad a cada uno asignó una obra. A cada siervo, ese es el énfasis aquí, a cada uno su obra. Esta tarea ha sido asignada directamente por Dios mismo. A cada uno, de nuevo, noten el énfasis. Mientras esté usted vivo, hermano, mientras esté usted viva, hermana, mientras usted esté respirando en este planeta, tiene una obra asignada que hacer para el reino de Dios. Tiene una contribución que hacer con el avance del evangelio. Cada uno de los que estamos aquí que dicen, yo he venido a creer en Cristo, yo he venido a la salvación que es en Cristo Jesús, usted tiene una obra asignada. Si usted mira que no tiene una obra asignada para el avance del evangelio, preocúpese, porque entonces usted no está en la casa. Peor aún, si está dentro de la casa, pero no está haciendo nada. Preocúpese. Uno puede jubilarse de sus funciones laborales un día. Probablemente usted haga sus planes y diga a tal edad, ya estaré cansado, ya estaré viejo, yo voy a estar ya tranquilo, mi fondo de ahorro, lo que usted diga. Pero, hermanos míos, para los siervos de Cristo en el reino no existe jubilación. No hay jubilación. No solo eso, tampoco existen verdaderos creyentes que quieran jubilarse. Ni existe jubilación, ni existe un siervo que le diga al Señor, ya me puedo jubilar. No existe. ¿Por qué? Porque el amor, hermanos míos, el gozo de servirle al Señor, hacer esa gran comisión, estar en servicio al Rey de Gloria, nos mueve, nos activa. Los jóvenes corren y se cansan, dice la Escritura, pero los que esperan en Cristo, los que esperan en el Señor, serán renovados en sus fuerzas y volarán como las águilas.
No hay manera de cansarse de servir al Señor si usted verdaderamente está en Cristo y usted ha entendido que tiene que servir al Rey de Gloria. El amor por Cristo, esa pasión que enciende su corazón y le hace moverse y explotar, no le permite estar cansado, no le permite estar espiritualmente agotado. Físicamente uno se puede cansar, claro. Y uno descansa, pero no vive para descansar. Descansa ese momento para poder seguir trabajando en la obra del Señor, porque uno desea eso. Y dice además Jesús, y al portero mandó que velase. Continúa el versículo 34, y este es el último componente de esa perspectiva que Jesús le está haciendo entender a sus discípulos. La escena aquí, hermanos míos, es que mientras ese señor se va en ese viaje, ese señor deja su casa y está lejos, ha dejado a un siervo cuidando la entrada, cuidando la puerta. Esta puerta, hermanos, está ubicada al frente de la casa y hace referencia a cómo se vivía en ese tiempo. Cuando un hombre tenía el suficiente poder económico, cuando era un hombre adinerado, rico, tenía un gran terreno o un solar en medio, construía su casa, tenía a sus siervos, pero esa casa, ese terreno, tenía una barda, un muro, un terraplén que protegía todo el terreno y las posesiones de ese señor de la gente, obviamente que eran extraños y quisieran saquear la casa. Y de al frente tenía una gran puerta, un gran portón. Cuando él se iba, dejaba un siervo. Ese siervo tenía la función de vigilar la casa, de que nadie quisiera entrar, sabiendo que el Señor no está, que nadie quisiera irrumpir en ella y saquear los bienes del dueño. Esa era la función de ese portero, de ese vigía, de ese centinela. Él tenía una trompeta y si alguien extraño se acercaba o se aproximaba a la casa, empezaba él a sonar la trompeta. Otros siervos inmediatamente escuchaban, porque era un tipo de sonido que emitía, salían juntos para saber qué está pasando. Nadie debe acercarse a la casa desconocido, vamos a ver qué pasa. Se ponían listos para proteger la casa. Sin embargo, esa no es la única función. La otra función es que el portero, ese vigía, siempre estaba mirando en el horizonte para saber cuándo volvería su señor. En ese tiempo no obviamente había los medios de comunicación que hoy tenemos. No es como que el Señor mandara un mensaje de WhatsApp y le diga, ahí estoy yendo, prepárese. No, estaba el vigía, muchas veces en una torre, pero estaba en la puerta y miraba al horizonte. Y cuando ese señor venía, por lo general en un caballo, y no iba solo, porque lo acompañaba una comitiva de otros siervos, él veía esa comitiva viniendo y empezaba a tocar la trompeta también, con otra tonada, haciendo entender a todos los siervos de la casa, el Señor viene, el Señor ya viene. Hermanos míos, cuando los siervos escuchaban esa trompeta que les anunciaba que el Señor viene, ¿qué cree que hacían los siervos? Hermanos, ese no es el momento de apurarse como loco a terminar su obra. Uy, ahí viene el Señor, vamos a apurarnos a terminar. No, mis hermanos, no era así. Ese es el momento de dejar de hacer absolutamente todo. En ese momento el siervo para y solo le daba el tiempo suficiente mientras el vigía había anunciado que venía el rey, que venía el Señor. Ese tiempo le daba exclusivamente para limpiar su área de trabajo, asearse rápidamente, si andaba despeinado quizá arreglarse el pelo, si andaba la cara sucia limpiarse la cara, limpiarse las manos, salir inmediatamente a la gran terraza del frente y ponerse en formación a recibir al rey, al Señor en este caso, al dueño de la propiedad. Cuando el Señor entraba, todos sus siervos estaban ahí formaditos, limpios, y más vale que la obra estuviera terminada. Cuando estos siervos escuchaban la trompeta, hermanos míos, era de gozo, porque podían parar de trabajar. De la gran obra que ellos habían estado haciendo todo el tiempo que no estaba el rey, no estaba el Señor, ellos ahora podían parar, dejar listo el trabajo que les asignó su Señor, y estaban contentos de que cuando Él viniera, los viera ahí parados, listos, y obviamente el Señor iba a chequear cómo estaba la obra. Y ellos estaban felices, orgullosos de su trabajo, porque el Señor va a venir a ver lo que han hecho.
Hermanos míos, en este tiempo no había eso de que el gato no está, los ratones están de fiesta. Eso no existía. No es como hoy que los trabajadores trabajan mejor y más rápido cuando ven que llega el jefe. Hasta lo que nunca hacen se ponen a hacerlo, como que el jefe no se da cuenta. Claro que se da cuenta. Pero no en este tiempo, hermanos míos. Esta gente lo entendía perfectamente. Cuando escuchan la trompeta y el rey va a llegar, no es tiempo de apurarse. No es tiempo de ver cómo lo terminamos, así improvisado, rápido. No. Es tiempo de parar, limpiar tu área de trabajo, asearte y salir a recibirlo. Ese era el tiempo. El cristiano no solo es un siervo trabajando, sino también un portero que está vigilando. Y cuando ve que su Señor viene, él está feliz y gozoso porque el tiempo de dejar de trabajar ha llegado y se va a reencontrar con su Señor. El versículo 35 dice Jesús, velad pues. Esta palabra pues se traduce también como por lo tanto, por consiguiente, de modo que, de manera que. Velad, dice el Señor. Es decir, por esta razón ustedes deben estar alerta. Es por esto que deben andarse con cuidado, deben andarse con los ojos bien abiertos y no deben dormirse. Jesús conecta, hermanos míos, esta ilustración y la trae al diario vivir de sus discípulos. El Señor trae la verdad conceptual de la historia y la conecta directamente con la vida y la manera práctica en que ellos deben conducirse en su vida. Esta es la perspectiva de vida de todo verdadero creyente. Debe ser un hombre, debe ser una mujer que viva vigilando, que viva despierto, despierta. Debe estar velando. No es solo necesario estar trabajando para el Señor, sino también vigilando, abrir los ojos del entendimiento. Ese es el punto. Tener discernimiento y comprender la seriedad y la gravedad de los tiempos. Son como aquellos 200 principales de los hijos de Isaacar que nos dice Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32. Estos principales, hijos de Isaacar, dice el texto, entendidos de los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. Hermanos míos, eso es lo que estamos llamados a hacer. Nosotros sabemos lo que el pueblo de Dios debe hacer. Uno no puede estar diciendo, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues entonces empieza a leer su Biblia, porque es clara la voluntad del Señor para con los hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra? Capítulo 12, este texto usted ya se lo debe saber de memoria. Y a mí me gusta utilizarlo mucho porque es que, ¿cuántas aplicaciones tiene este versículo? ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y usted me dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Usted me está diciendo, hermano, yo nunca leo mi Biblia. Es lo que usted me está diciendo. Porque ahí está clara, hermano. Renovar el entendimiento quiere decir despierta, abra los ojos, tenga discernimiento de las cosas que están ocurriendo a su alrededor y trabaje para el Señor. Todo trabajador trabaja mejor cuando sabe cuándo va a venir su jefe. Pero el cristiano no sabe cuándo va a venir su Señor, por lo tanto debemos trabajar siempre. Debemos estar a la orden, dispuestos, listos, preparados. Algo que tuvo claro Josué, en Josué 24:14, hermanos míos, es qué es lo que él tenía que hacer. Dice la Escritura que él, ya viejo y entrado en años, reunió al pueblo y dio un discurso. Y estas palabras quizás son las palabras que uno más recuerda, más famosas. Josué 24:14 y 15 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, no mañana, no pasado mañana, no en un mes, escogeos hoy a quién van a servir. Si a Jehová, si a Dios, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Yo no sé a quién vaya a servir usted, hermano mío, hermana mía. Yo quiero pensar, yo quiero creer que usted está dispuesto y comprometido a servir al Señor. Lo que sí le puedo decir, y es así como usted tiene que verlo, yo no sé qué mi vecino va a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sirvamos al Señor hoy, hermanos míos, no mañana, ahora, no después, ya mismo, no algún día, porque no sabemos cuándo vendrá. 35, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, dice el texto. Esto, hermanos míos, son las 4 vigilias de la noche. La primera de 6 de la tarde a 9 de la noche, la segunda de 9 de la noche a la medianoche, la tercera de la medianoche a las 3 de la mañana y la cuarta de las 3 de la mañana hasta las 6. Esto es, de 6 de la tarde cuando el sol se pone a 6 de la mañana justo antes que salga el sol. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que el Señor regresará en un momento de oscuridad. Regresará por la noche, no por el día. Y no está hablando aquí literalmente de las horas de la noche, sino que está el Señor diciendo que Él va a volver en un tiempo sombrío, en un tiempo cuando las obras de las tinieblas proliferen más y más en este mundo, cuando las penumbras y la negrura del pecado hayan enceguecido de la peor manera la mente de los hombres. Recuerden los versículos 24 y 25 de este capítulo que les dije, hermanos míos, estoy convencido de que es mejor interpretarlos de manera figurada, no literal. ¿Qué dice el Señor con respecto a su segunda venida? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. En pocas palabras, no habrá luz, será como de noche. Por eso usted tiene que estar velando. Usted no vela de día, usted vela en la noche. No hay luz, hay tinieblas, está oscuro. Estamos sumergidos, hermanos míos, en las penumbras y en la oscuridad de la noche de este mundo. Por eso el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Porque no hay luz en el mundo. Cuando el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, presupone el hecho de que en el mundo no hay luz. Está oscuro. Vosotros sois la luz del mundo. No sabemos con exactitud cuándo será el momento, hermanos míos, pero debemos vivir siempre alertas, listos, despiertos, preparados. Debemos estar vigilantes, atentos, prontos y rápidos para no ser engañados. La idea, hermanos míos, es que el Señor vendrá de pronto, dice el versículo 36, que no se sabe cuándo y que será de repente. Y no debemos estar durmiendo para que el Señor no les halle durmiendo. Para concluir, hermanos míos, vemos que en la parte final de este gran discurso, el Señor dice en el versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Le está diciendo a Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, no solo a ustedes 4 les digo esto, sino a todos los discípulos de ese tiempo, a todos aquellos que iban a venir a creer en la palabra de Jesús y por extensión a todos nosotros. Velad. Así concluye el Señor ese capítulo. Velad. Estén vigilantes, estén atentos. 6 veces, de manera constante, el Señor les dijo esto de una forma y otra en este capítulo. Mirad que nadie os engañe, versículo 5. Mirad por vosotros mismos, versículo 9. Mirad, os lo he dicho todo antes, versículo 23. Mirad, velad y orad, versículo 33. Velad pues, versículo 35. Lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad, versículo 37. El punto central de este capítulo, hermano mío, no es escatología. No es que va a pasar en ese día que llegue. El punto es, mientras llega, usted tiene que estar vigilante, porque nadie sabe cuándo llega. Tiene que estar vigilante. Ese es el tema central de este discurso y es inconfundible. Uno tiene que estar ciego para no ver cuántas veces el Señor en este capítulo les dice, velad, velad, velad. Miren, estén alertas, estén pendientes, cuídense, estén atentos. La pregunta es, ¿estás velando? ¿Estás listo? ¿Estás vigilante? ¿Estás listo si el Señor llega esta misma noche? ¿En qué condición se encuentra tu alma? Y si el Señor no llega por segunda vez esta noche, pero si llega esta noche a pedirte tu alma, ¿qué vas a hacer? No sabes cuándo.
No sabes cuándo. Y déjeme llevar esto a su punto más crucial. Déjeme preguntarle de manera directa, ¿está usted listo para morirse? ¿Está usted lista para morirse? Cuando uno piensa en la muerte, hermanos míos, cuando uno piensa, si es que piensa, porque a quién le gusta pensar en la muerte, pero debemos pensarlo como aquel que mira en el espejo retrovisor de su vehículo. ¿Sabe por qué? Porque esos espejos dicen una cosa: los objetos en el espejo se encuentran más cerca de lo que aparentan. Así es la muerte. Usted quiere pensar en la muerte y decir, a saber cuándo, está más cerca de lo que usted cree. Aun si usted viviera 90 años, 100 años, está más cerca de lo que usted cree. No importa cuántos años vaya a vivir. La pregunta es si está usted listo, y si su respuesta es no, yo no estoy listo para eso, quiere decir que usted sabe en el fondo de su corazón que si usted muere hoy, usted al cielo no entra. No importa si dice yo soy cristiano, yo esto, yo lo... Sea honesto, no conmigo, es más, no sea honesto ni con usted mismo, sea honesto delante de Dios. Está listo hoy, si tuviera que morir hoy. Ese reloj que se llama vida, su vida, tiene una batería que se está acabando y no sabe cuándo va a parar. Ese reloj está tic-tac, 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 tic-tac. ¿Se acabó? ¿Qué va usted a hacer? Pregunto de nuevo, ¿está listo? ¿Es usted salvo? ¿Conoce al Señor? El Señor le conoce a usted, está en la gracia de Dios, está creciendo en santidad, está su vida honrando a Dios, está arrepentido para salvación, le está dando al Señor todo lo que le debe dar al Señor. Es usted un fiel miembro de la iglesia del Señor, parte de su cuerpo. Está usted bautizado, está usted en la palabra de Dios, está usted disciplinado en la oración, está usted llevando fruto. Todo esto, hermanos míos, no se hace para obtener el favor de Dios o para estar bien con Dios, sino que esa es la evidencia de que usted está viviendo preparado. Y si usted no está viviendo así, déjeme decirle una cosa: despierte y prepárese, porque va a llegar el Señor y usted no está haciendo lo que debe hacer. Venga a Cristo hoy y reciba el perdón de pecados hoy y la vida eterna. Y si usted ya vino a Cristo, examine si usted no está en la casa del Señor durmiendo. No quiera Dios que venga Jesucristo y haya en su casa siervos holgazanes rascándose el ombligo o haciendo una obra que el Señor nunca dijo que usted tenía que hacer, sirviendo a otro Señor. Quiera Dios, hermanos míos, que cuando Él vuelva o uno de nosotros vaya, nos halle como siervos fieles. Despierte, no se pierda. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por estas advertencias, estas exhortaciones que sabemos lo haces, Señor, con amor, porque eres un Dios bueno. No lo haces, Señor Padre, para que nosotros nos perdamos, sino al contrario, para que no nos perdamos, para que venga, Señor, el día, ya que el día sea para nosotros de gozo. El tiempo de dejar de trabajar va a llegar porque estaremos en el encuentro contigo, Señor, pero ese gozo al que entraremos, Señor, solo puede ser, Señor, porque hemos estado trabajando mientras tú no estás. Aquel día dirás, bien hecho, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor, pero que nos halles así, siervos fieles. Señor Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes. Amén.